Bienvenidos a un nuevo episodio, queridos oyentes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave en el estudio del lenguaje y la gramática de la lengua española: la composición y la prefijación. Si alguna vez te has preguntado cómo se forman nuevas palabras o cómo cambia su significado con solo unas pocas letras, este episodio es para ti. Así es, la composición y la prefijación son dos herramientas esenciales para la formación de palabras en muchos idiomas, incluido el español. Al entender estos procesos, no solo aprenderás a identificar nuevas palabras, sino también a profundizar en cómo funcionan las estructuras lingüísticas. Interesante, ¿no, chicos? Así es, Carolina. En este episodio vamos a dividir nuestro análisis en secciones. Primero hablaremos de la composición, luego abordaremos la prefijación y, por supuesto, compararemos ambos procesos para entender sus diferencias y aplicaciones. Chicos, hay mucho que aprender. Bueno, continuando con el tema de nuestro podcast, vamos a iniciar con la sección 1, la composición. Este proceso nos permite formar nuevas palabras al unir dos o más palabras completas, creando un nuevo significado. Es un fenómeno fascinante que ocurre constantemente en nuestro lenguaje. Así es, Ángelo, y para aclarar este concepto, vamos a definir la composición de manera más técnica. La composición ocurre cuando dos o más palabras que tienen un significado completo por sí solas se combinan para formar una palabra nueva. Por ejemplo, palabras como sacapuntas y parabrisas son el resultado de este proceso. Exactamente. Dentro de la composición encontramos dos tipos principales: la composición endocéntrica y la composición exocéntrica. En la primera, el significado de la nueva palabra está relacionado directamente con las palabras originales. Por ejemplo, limpiabrisas es algo que limpia parabrisas. En la composición exocéntrica, el significado cambia o no está relacionado directamente con los componentes. Un ejemplo sería pata de gallo, donde el significado no tiene nada que ver con una pata real de un gallo. Claro que sí, Andrés. Vamos a dar algunos ejemplos más. En la vida diaria usamos muchas palabras compuestas sin darnos cuenta. Paraguas, por ejemplo, viene de para y aguas. En este caso es una composición endocéntrica porque la nueva palabra está relacionada con el agua. Ahora pensemos en matamoscas. Aquí el significado es bastante literal, algo que mata moscas. ¿Qué les parece? Muy interesante, Carolina, pero yo te tengo otro caso interesante que son las palabras compuestas que vienen de diferentes lenguas. Por ejemplo, en inglés tenemos toothpaste, que es una palabra compuesta de tooth, que significa diente, y paste, que significa pasta. Este fenómeno ocurre en casi todos los idiomas. Bueno, chicos, en ese momento vamos a hablar de una conclusión de la composición. Así que la composición es un proceso extremadamente útil y común en nuestra lengua. Nos permite combinar conceptos y crear nuevas palabras para describir objetos, acciones o fenómenos complejos de manera muy sencilla. Así es, Andrés, pero ahora pasemos a la segunda sección de nuestro podcast, a la prefijación. Este es otro proceso fascinante en el cual añadimos un prefijo al principio de una palabra para cambiar su significado. Los prefijos son pequeños elementos que tienen un gran impacto en el lenguaje. Para que nuestros oyentes sepan, un prefijo es una parte que se coloca al principio de una palabra base para modificar su significado. Por ejemplo, el prefijo des en deshacer cambia el significado de la palabra hacer.
creando el opuesto. Además, los prefijos negativos, hay otros tipos de prefijos como los prefijos intensificadores. Un buen ejemplo es re, que en palabras como rehacer indica la acción de volver a hacer algo, es decir, intensifica o repite la acción. Un ejemplo cotidiano que podemos mencionar de prefijación es la palabra incapaz. Aquí el prefijo in niega la capacidad. Otros prefijos comunes son pre, que indica anterioridad, como en predecir, y anti, que indica oposición, como en antibiótico. Como podemos ver, los prefijos no solo cambian el significado, sino que también añaden un contexto importante. En palabras como prehistoria, el prefijo pre nos indica que estamos hablando de un periodo anterior a la historia registrada. Datos interesantes. Carolina, Andrés y oyentes que están atentos a este tema tan importante, les voy a dar un dato curioso acerca de la prefijación. Resulta que algunos prefijos tienen raíces latinas o griegas, por ejemplo, anti, proviene del griego y significa contra. El prefijo sub proviene del latín y significa debajo. Oyentes, Carolina y Ángelo, en ese momento vamos a ver una conclusión de la prefijación. Ángelo, has dado un aporte pertinente, que yo sé que nuestros oyentes no lo esperaban. Así que como podemos ver, los prefijos son herramientas extremadamente útiles para modificar palabras sin tener que crear nuevas raíces. Estas nos ayudan a ser más precisos con el lenguaje, cambiando o intensificando el significado con unos pocos elementos. Bueno, mis queridos amigos, hemos explorado la composición y la prefijación por separado, pero ¿cómo se comparan? Ambas son técnicas que usamos para expandir el lenguaje, pero funcionan de maneras muy distintas. Claro que sí, Carolina. Continuando con la tercera sección de este podcast, comparación entre composición y prefijación, estamos juntando dos palabras completas para crear una nueva palabra cuando hablamos de composición. Es un proceso más estructural. Por otro lado, en la prefijación, estamos añadiendo un prefijo a una palabra existente, lo que simplemente modifica su significado. Ambos procesos son extremadamente útiles, pero tienen diferentes aplicaciones. La composición es ideal cuando queremos describir objetos complejos o acciones, mientras que la prefijación nos permite cambiar rápidamente el significado de una palabra. Andrés, dales un ejemplo para que nuestros oyentes puedan entender un poco mejor lo que acabo de mencionar. Claro que sí, Ángelo. Queridos oyentes, en ese momento vamos a analizar algunos ejemplos. Bueno, en ese momento comparemos paraguas y deshacer. En paraguas tenemos dos palabras completas que se combinan, mientras que en deshacer el prefijo des simplemente niega la acción de hacer. Entonces, la comparación entre ambos procesos nos muestra cómo el lenguaje tiene múltiples formas de expandirse y evolucionar, haciendo nuestras expresiones sean más ricas y precisas. Así es, amigos. Ya que este tema está tan interesante, si ustedes me permiten, les voy a proporcionar a nuestros oyentes algunas citas y datos curiosos sobre la composición y la prefijación. En primer lugar, tenemos la siguiente cita. Abro comillas. La creación de nuevas palabras es una necesidad constante en cualquier idioma que busque describir el mundo de manera precisa. Cierro comillas. Formación de palabras en español. Real Academia Española. Y ahora un pequeño dato curioso. Según estudios lingüísticos, el 80% de las nuevas palabras en español se forman mediante composición o prefijación. Me gustaría compartir con ustedes una cita que resulta muy interesante para lo que estamos socializando.
Los prefijos y los sufijos son las principales herramientas morfológicas que los idiomas usan para modificar el significado de las palabras, según el Manual de Morfología del Español Moderno de la Universidad de Salamanca. Oyentes, dejen sus comentarios acerca de estas citas y datos que acabamos de compartirles. Nos gustaría saber qué opinan ustedes. Bueno, mis queridos oyentes, Carolina y Angelo, en este momento estamos llegando a la parte final de nuestro podcast y en este momento vamos a hacer una conclusión general de todo lo que hemos hablado. Para recapitular, tanto la composición como la prefijación son procesos fundamentales que usamos para crear y modificar palabras en el idioma. Estos mecanismos no solo expanden el vocabulario, sino que nos permiten ser más precisos y efectivos al comunicarnos. Hemos visto cómo la composición une dos palabras completas para crear una nueva, mientras que la prefijación añade un prefijo al inicio de una palabra para cambiar su significado. Ambos procesos son increíblemente importantes y enriquecen el idioma, permitiendo que crezca y evolucione. Y no solo eso, son herramientas que todos usamos sin darnos cuenta en nuestra vida diaria y en la cotidianidad. Claro que sí, amigos. Mis queridos oyentes, esperamos que este episodio haya sido útil para que comprendan mejor estos procesos de formación de palabras, ya sea que estés aprendiendo un nuevo idioma o simplemente quieras entender mejor tu lengua materna. Conocer la composición y la prefijación es clave. Así es, Carolina y Angelo. Y queridos oyentes, los invitamos a observar y reconocer estas palabras en tu día a día. Es fascinante ver cómo está estructurado nuestro lenguaje. Y con esto nos despedimos, pero prometemos que regresamos. Cerramos el episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos y no se pierdan nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando las maravillas del lenguaje y de la morfosintaxis. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao, chao.